Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Como en el cielo, así en la tierra. Hoy es viernes de programa, estamos contentos, felices de poder estar compartiendo con ustedes un viernes más. Y pues para profundizar un poquito más sobre este tema tan grande que es el tema de la oración, está con nosotros como cada semana Padre Héctor Montoya. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Pati. Buenas tardes a todos ustedes que nos ven por este medio, que pues siguen estas charlas del don de tan grande lo que es la divina voluntad. Y pues bueno, aquí estamos listos para comenzar. Para comenzar y para continuar con esta serie de programas en las que hemos estado profundizando mucho en la oración, tratando de imitar a Jesús, Padre, en la forma interna, en el modo divino de orar. Orar como Jesús oraba es algo grandísimo que hasta ahorita no habíamos entendido del todo. Y pues bueno, yo creo que ese es lo principal de esta serie de programas, el que de verdad entendamos que hasta ahorita todos somos personas de oración y hemos estado orando, pero en forma humana. Y ya es tiempo de comenzar a orar como Jesús oraba, ¿no es cierto, Padre? Así es, Pati. Bueno, pues yo creo que vamos a tocar más o menos algo de eso, ¿verdad? De lo que sería, en lugar de solo imitar, claro, una cosa es imitar a Jesús por lo que Él hizo, pero una vez imitarlo a la altura de como lo hizo también. O sea, lo podemos imitar nosotros siendo pequeños, pero todo queda en lo pequeño también. Pero lo que queremos es imitarlo y sería en este sentido igualarlo, ¿verdad? Igualarlo de modo que nuestra oración, nuestros actos sean tan grandes, tan dignos, tan, digamos, infinitos y eternos como lo hizo en todo Jesús también. Entonces, imitarlo en su forma divina también, ¿verdad? De alguna manera. Pues no teníamos este conocimiento y era difícil para nosotros el poder hacerlo, pero yo creo, Padre, que a través de todos estos programas la puerta se ha estado abriendo cada vez más y cada vez más, y yo pienso que ya estamos más preparados para poder entrar en ese mar insondable de Dios. Y bueno, antes de entrar de lleno al programa de hoy, Padre, ¿qué le parece si iniciamos con una oración? Claro que sí, vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos fundimos en tu voluntad santísima, tu voluntad divina, para hacer este programa en tu misma voluntad, que sea tu voluntad, Señor, la que le dé vida a este nuestro obrar, que sea tu voluntad la que le dé vida a todo lo que estamos haciendo, este acto de compartir estos escritos, de compartir estas verdades de este tesoro tan grande, tan inmenso que nos has dado ya, Señor, y que pues por medio de este compartir también puedas seguir abriendo nuestro entendimiento a este gran conocimiento, de modo que comprendiéndolo, Señor, entendiéndolo, pues lo amemos, y lo amemos tanto, tanto, de apasionarnos por este gran tesoro, que apasionándonos, Señor, pues luchemos por adquirirlo, y así, pues Señor, un día tú nos des la gracia, por medio también de nuestro esfuerzo y de tu gracia, nos des de esa gracia de poder entrar en este reino tan santo. Pues bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu Santo Espíritu, con su luz, para poder tener un momento así provechoso, de modo que sea todo para gloria tuya y para bien nuestro. Madrecita Santa María, pedimos siempre tu intercesión, tu compañía, pedirte, Madre, siempre que como Reina y Señora de la divina voluntad, tú, Señora, nos tomes a nosotros, tus hijos, de tu mano, y nos vayas conduciendo en este caminar, en este ir avanzando hacia este reino tan santo, y que por medio tuyo también, y de tu intercesión, de tu ejemplo, de tu enseñanzas, también, Madre, pues nos ayudes a poder entrar en este reino tan santo.
Bendícenos con tu presencia también, bendícenos con tu amor y llévanos en todo momento al corazón sagrado de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, pues muchísimas gracias por esta oración tan hermosa que tenía ese toque de la divina voluntad. Me llamó mucho la atención, Padre, en medio de su oración, una oración muy completa que tenía como para mí, personalmente, creo que tenía todos los ingredientes, incluyendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Toda la familia estaba ahí reunida, pero no era el Padre Héctor haciendo solamente esa oración a modo humano, sino que le puso el toque divino al invitar a la divina voluntad a hacer esa oración con usted. Y pareciera que es muy difícil el orar en la divina voluntad, pero si nos fijamos bien, solamente es ponerle el ingrediente, ¿no, Padre? Claro, y de eso se trata también, que este programa que estamos haciendo, de estos serie de programas acerca de la oración, es que comprendamos, ¿verdad?, mejor cómo es el orar en la divina voluntad, y que también pues ya nos dispongamos a hacer oración siempre en la divina voluntad. Sé que muchas de las personas que nos han seguido, ¿verdad?, ya tienen conocimiento de divina voluntad y lo ven como algo más enriquecedor para ellos también. Y otras personas que quizás es la primera vez que se están conectando, entonces pues empiezan a tener alguna idea, ¿verdad? Y pues la idea es de que también pues que por medio de estos programas vayan adquiriendo poco a poco ese conocimiento también, en caso de que haya ciertas dudas también, porque a veces quizás no se está entendiendo también, y nosotros la intención es de que se pueda dar ideas claras también para que puedan también ya comenzar no solo a comprenderlo, sino que también empezar a orar como es debido en este caso en la divina voluntad. Poner Y en bueno, pues práctica. nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena en eso, pero también siempre hay que entender que estos programas son una pequeña ayuda, porque lo importante es que estén leyendo leer los libros, hay que leer el libro del cielo, y de ahí en realidad el maestro es Jesús. Exacto. Y Jesús nos va a ir instruyendo a medida que nosotros vayamos leyendo los escritos. A mí me ha gustado mucho la forma de estos programas, Padre, que usted está haciendo con la oración, porque la oración es bien importante que entendamos que necesitamos cambiar nuestra manera de orar, no porque la manera de orar que teníamos antes sea mala, no, es muy buena. Y todos los santos que hay en la historia se han santificando haciendo estas oraciones, pero esto es algo muchísimo más grande, y la forma en que ha llevado los programas me ha gustado mucho porque, como dice Lupita, me encanta esa palabra, está desmenuzando. Saludos a Lupita también, que está viendo el programa por allá desde su casita. Entonces, esta forma en que usted está desmenuzando el tema de la oración a mí me parece muy enriquecedor. Y como usted ahorita dijo, habrá personas que quizás hoy están viendo el programa por primera vez, pues no se preocupen, porque ahí están todos los programas que hemos hecho de la oración y están numerados, así es de que no se van a perder. Váyanse y comiencen desde el 1 hasta el del día de hoy, ¿verdad, Padre? Y pues bueno, la lectura es muy importante. Claro. Y hoy nos trae unas lecturas bien interesantes, Padre, que estoy yo muy ansiosa de escucharlas. Bueno, hemos venido diciendo que todo lo que se hace en la divina voluntad se vuelve divino. De ser algo humano, se vuelve divino. Ahora aquello que es divino tiene esas cualidades de ser inmenso, infinito y eterno. Porque como la voluntad de Dios es inmensa, infinita y eterna, todo lo que toca lo diviniza y lo hace inmenso, infinito y eterno. Y mencionábamos, por ejemplo, a Jesús mismo, que él siendo Dios, en este caso siendo humano,
tuvo la necesidad de su divinidad para que todo lo hecho pues tuviese esa grandeza, ¿verdad? Esa inmensidad, porque todos los actos de Cristo fueron inmensos, infinitos y eternos, y esos actos, digamos, están en acto presente, incluso están en acto presente para nosotros hacerlo nuestros, hacerlo nuestros para así de ese modo, al imitar a Jesús, podamos imitarlo también en repetir su vida. Sí. Pero repetir su vida no solamente como, pues sí, porque él era bueno y nosotros somos buenos, porque él ayudaba a los pobres y nosotros ayudamos a los pobres, o sea, más todavía, sino que porque eso todo lo hizo Jesús y nosotros también imitándolo a él podemos hacer todo eso. Pero ahora el modo que lo hacía Jesús, sí lo hacía, pero ¿qué modo lo hacía? Todo lo hacía en la potencia misma de su voluntad, y como todo lo que él hacía en su voluntad, o sea, pues era divino, entonces todo adquiría lo que es, digamos, esa infinitud, esa inmensidad, esa eternidad. Pues los actos de Jesús pues eran todos así, digamos, dignos de todo un Dios, o sea, sí, dignos de su Padre, pero él porque él obraba como Dios en su humanidad, y aunque era humano, pero todo en Jesús era divino. Sí. Era humano, su humanidad, sí, de carne, hueso, con voluntad humana también, en todo igual a nosotros. Pero como era Dios a la vez, también todo en Jesús, todo lo que él hacía en su humanidad, adquiría esa dignidad, de tal manera que pues todo lo que él hacía era digno de su Padre, digno de Dios. Entonces ahora lo que el Señor también nos está invitando es de que nosotros, al imitarlo a él, lo hagamos al modo de él, al modo de él, que lo hagamos en su voluntad, para que nuestros actos o nuestras oraciones, nuestros actos, también pues se vuelvan igual a los de él. Padre, deje ver si entendí bien esto, se me hace interesantísimo. O sea, en Jesús tenía era humano y divino al mismo tiempo, entonces él no tenía la necesidad que nosotros tenemos de fundirnos en la divina voluntad para hacer nuestros actos. En él era automático, porque él es Dios. Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios. Entonces ahí podría entender el por qué es tan necesario para mí, desde la mañana, fundirme en la divina voluntad, hacer el acto preventivo, porque yo soy humano solamente, ¿no? Entonces necesito esa ayuda. En Jesús, pues Jesús, digamos, es su misma voluntad. Entonces, él como Dios, o sea, ¿qué es lo que hace a Jesús? Bueno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, ¿qué lo hace? ¿Qué hace que Él sea Dios? Pues su misma voluntad, porque la voluntad de Dios es su divinidad, o sea, la divinidad es su voluntad, o viceversa, podemos decirlo sí. También, ¿verdad? Entonces, lo que hace a Dios es su misma voluntad, que es la esencia, la voluntad de Dios es la misma esencia de lo que Dios es, su mismo ser divino. Entonces, lo que hace a Dios ser Dios es su propia voluntad, que es su misma divinidad, podemos decir de este modo. Entonces, como Jesús es Dios, Él como Dios obró siempre en esa voluntad, porque Él es Dios. Sí, claro que Jesús no tenía que decir, ven divina voluntad, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a hablar, hablar en mi voz. No tenía esa necesidad, porque él mismo es Dios. Él es Dios. Él ya lo hacía porque ese es su ser de Él, su ser Padre, divino. Y nosotros somos humanos, pero Él nos está invitando a imitarlo a Él, a esa misma altura, pues nosotros no somos Dios, ¿verdad? Somos criaturas. Y que el Señor quiere que lleguemos a ser por gracia lo que Él es, eso sí es verdad. Pero nosotros sí tenemos necesidad de decir, ven divina voluntad, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos. O sea, ven Jesús, hazlo tú en mí y a través de mí. Pero qué privilegiados, ¿verdad, Padre? Que Dios nos tome en cuenta para algo tan grande, para que Dios nos quiera elevar a su nivel para que le podamos corresponder
al amor con su mismo amor. Y es algo que quiso hacer con nosotros, los seres humanos. No lo quiso hacer con los ángeles, no lo quiso hacer con los animales, lo quiso hacer con nosotros. Debemos de sentirnos de verdad que muy privilegiados. Claro, mira, una cosa hay que yo creo que la gente que ama al Señor, quien ama al Señor y escucha esto, se queda maravillado porque lo que quiere es amar al Señor como es debido, ¿no? Sí. Como Él se merece, porque siempre hay que entender lo nuestro, lo humano se queda en el nivel humano y lo humano es pequeño, es finito, pequeño, finito y entonces si alguien dice, yo puedo amar al Señor a su misma altura, así con el mismo amor con el que me ama, yo lo puedo llegar a amar ahora, pero amándolo en su voluntad, ¿verdad? Es más que Jesús, que es lo que nos dice nuestro Señor, hablando ya del amor ahorita, porque me estaba acordando, que en su palabra nos dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Y luego más adelante Él dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y a ver, como el Padre ama a Jesús, Él así nos ha amado. O sea que la misma potencia, con la misma intensidad, con la misma infinitud, en su misma eternidad, o sea, con ese amor tan grande, con el que el Padre ama a Jesús, así nos ha amado Él. Pero Él después nos dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Digo, ¿cómo es que nosotros podemos amar así? Como el Padre amó a Jesús y como Él nos amó a nosotros con ese mismo amor, o sea, con ese mismo amor que es inmenso, infinito y eterno, ¿cómo podemos amar así? Pues solo si el mismo Dios es el que ama a través nuestro. Y de eso se trata, de amar en la divina voluntad, porque es la misma divinidad la de Dios, su misma divinidad que está amando en nosotros. Nosotros le estamos dando más bien, digamos, nuestra humanidad a Jesús para que Él siga haciendo lo que Él hacía cuando estaba en su cuerpo, estaba aquí en la tierra, como lo vieron sus discípulos, pero que ahora ya no lo hace porque está glorificada esa humanidad allá en el cielo a la derecha del Padre. Pero ¿qué quiere? Quiere nuestra humanidad para seguir repitiendo la vida que Él tuvo aquí en la tierra y repetirla también a través de nosotros. Y que nuestros actos, que son hechos en su voluntad, adquieran el mismo valor que los actos que Él hizo. Y así hasta con lo más pequeño, así con una mirada, así con un latido del corazón, con un respiro, y cualquier acto, nuestro acto de trabajar, de una mamá, de cocinar, de hacer el quehacer en su casa, el amar a su marido, amar a sus hijos, o sea, pero todo eso haciendo la voluntad de Dios, pero sabiendo que al hacerlo la voluntad de Dios, esto se está volviendo algo que es grande, infinito, eterno. Y en apariencia todo se ve tan pequeño en apariencia, pero por otro lado, en eso pequeño, en eso apariencia pequeña, hay algo que es grande, que es inmenso, porque es la misma voluntad divina la que lo está haciendo nosotros. Por apariencia vemos la humanidad de Cristo y no se ven, las cosas no se ven grandes en Jesús. Si no entendemos, exteriormente no. Él, o sea, ¿qué hizo? Pues vivió su vida normal en Nazaret, bueno, en los otros lugares, en Egipto, vivió su vida normal como los demás. Claro que él era muy distinto al común de los demás, porque él pues vivía siempre una intimidad muy profunda, o sea, una intimidad perfecta con su padre, pero hacía los trabajos como otro. Él era carpintero, se la pasó también, se sometió a San José, a la Virgen, en obediencia, siendo Dios, ¿verdad? Y en todo, pues parece algo, o sea, algo normal, otro humano más. Era igual, sí, santo, pero otro humano, pero no sé, pero la cosa es de que él, o sea, en su humanidad todo se veía desde el exterior, viéndolo desde el exterior, no se ve nada grande. Y sin embargo, todo lo que hacía Jesús era inmenso, infinito, eterno. Todo era divino en Él. Porque eran actos divinos. Sí, todo era divino porque Él, como Dios,
obró en su humanidad a esa altura, como el Dios Como que Dios. es, ¿verdad? Ujú. Entonces, que ahora el Señor nos invite a hacer eso mismo, eso es algo tremendo, es algo grande. Y para eso es bien importante el conocimiento, porque el conocimiento nos va a ayudar a saber cómo actuar, cómo obrar, cómo orar en la divina voluntad. Y para eso también es necesaria la oración, porque nosotros sí tenemos necesidad de decir, ven divina voluntad Ujú. a obrar en mí, a hacer esto en mí. O sea, nosotros sí tenemos necesidad de decir, me fundo, Señor, en tu divina voluntad para hacer este acto. De modo que este acto que voy a hacer, Señor, pues que se vuelva un acto divino y con ello te quiero glorificar como eres tú digno de ser glorificado. Bueno, entonces nosotros sí tenemos necesidad, ¿verdad? De invitar en todo momento a la divina voluntad para que sea la divina voluntad, que es la misma voluntad de Jesús, la misma voluntad de las tres divinas personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la cual pues está obrando en nosotros. Entonces, bueno, para empezar ahorita con esto mismo, y esto es para seguir motivando a que pues tratemos de orar. Nuestro modo de oración debe de cambiar, Pati. Debe de cambiar. Definitivamente. Ya oras, ya haces tus rosarios, tus visitas al Santísimo, tienes tus devociones, vas a la Santa Misa, haces todo lo que crees en este momento que es necesario para poder agradarle al Señor. Pues bendito Dios que lo estás haciendo. Ahora, en eso que estamos haciendo, en eso que estás haciendo, ponle el ingrediente de la divina voluntad. Fúndete en la voluntad de Dios para que sea la voluntad divina la que lo haga en ti. Y eso que humanamente sería algo pequeño, al ser tocado por la voluntad de Dios, entonces lo diviniza y lo hace grande. Entonces, ¿y qué tan grande se vuelve? Bueno, vamos a ver con estas verdades qué es lo que nos dice el Señor acerca de lo que hace, lo que puede hacer su voluntad en nosotros. Esta verdad la encontramos en el volumen 12 y es la verdad número 77. Volumen 12, la verdad 77, enero 8 de 1919. Y aquí se encuentra en el numeral número 7. Creo que no sé si todos en sus libros tengan los numeritos también, pero este sí los tiene, en el numeral número 7. Jesús le dice a Luisa, amada mía, ánimo. Dice, entra en mí, entra en mí, entra en mí, entra en mi querer, entra en mi voluntad, entra en mí. Ven a nadar en el mar inmenso de mi querer, de mi amor. Escóndete en el querer y en el amor increado de tu creador. Mi querer tiene el poder de volver infinito todo lo que entra en mi voluntad. Mi querer tiene el poder de volver infinito todo lo que entra en mi voluntad y de elevar y transformar los actos de las criaturas en actos eternos. Porque lo que entra en mi voluntad adquiere lo eterno, lo infinito, lo inmenso, perdiendo el principio, lo finito, la pequeñez. Tal como es mi querer, así vuelve los actos de ellas. Por eso grita fuerte en mi querer, te amo. Yo escucharé la nota de mi amor eterno, sentiré el amor creado escondido en el amor increado, y me sentiré amado por la criatura con amor eterno, infinito, inmenso, y por tanto un amor digno de mí, que me suple y puede suplirme al amor de todos. Bueno, lo que hemos estado diciendo. Aquí el Señor nos lo dice, que todo lo hecho en su voluntad, a pesar de que ser pequeño, de ser finito, adquiere pues esas cualidades divinas de ser inmenso, infinito y eterno. ¿Por qué? El Señor, ¿qué es lo que quiere ahora?
que todo lo que hagamos, que lo hacemos ya por amor a Él. Ya lo hacemos por amor a Él. Pero ahora que sea hecho en su voluntad para que Él se pueda sentir, en este caso, glorificado, amado, adorado, agradecido, alabado, como es debido, o sea, como Él lo merece, como Dios que es. Porque todo lo que hagamos nosotros como seres humanos, solo con nuestra voluntad humana, se permanece en lo humano, permanece en lo pequeño, permanece en lo finito y no es digno de Dios. Claro que el Señor, con el hecho de hacer lo bueno, lo noble, lo santo, bueno, pues digamos que de algún modo le damos alegría a nuestro Dios, pero es una alegría pequeña, porque ya el hecho que hagamos su voluntad, a Dios le agrada, sí le agrada. Y es más, pues, fue obedeciendo esa voluntad divina que los mismos santos se hicieron santos, porque sin la voluntad de Dios nadie puede llegar a la santidad. Entonces, pero aún así, aunque pues lo hacemos con esa buena intención, pero es con nuestra voluntad, y como todo es, como eso que está hecho nuestra voluntad es humano, pues todo lo humano es pequeño, es finito. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Bueno, sumérgete en mi voluntad, fúndete en mi voluntad, y en mi voluntad dime, te amo, dime, te adoro, te agradezco, y así con todo lo demás. Entonces, al hacerlo en su voluntad, ya es su voluntad la que se va a encargar de divinizar todos nosotros. Esa oración, ese acto, todo lo que hagamos, es su voluntad la que se encargará de hacerlo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer, Pati? Solamente poner nuestra intención. O sea, hacerlo, yo pongo la intención, lo hago. Al poner la intención es cuando digo, lo quiero, ¿verdad? Ven divina voluntad, hacerlo en mí. Entonces ya está mi intención y ahora lo hago, ¿verdad? O sea, ven divina voluntad a rezar en mí este Santo Rosario. Entonces ya tengo la intención de hacerlo en la voluntad de Dios, ya invité a la divina voluntad, ahora lo hago. Entonces ya lo estoy haciendo, como ya invité a la divina voluntad lo va a divinizar. Mientras lo estoy haciendo, le estoy dando estoy amando al Señor, pero lo estoy amando, o sea, ahora sí que al modo divino, porque es su voluntad divina la que lo ha divinizado y lo ha engrandecido y lo ha hecho digno de todo un Dios. Y por eso dice nuestro Señor, yo escucharé, como cuando le decimos un te amo en su voluntad, yo escucharé la nota de mi amor eterno, sentiré el amor creado escondido en el amor increado, o sea, el amor creado, o sea, el nuestro, ¿verdad? Y en el amor increado, el de él. Y me sentiré amado por la criatura. Me sentiré amado por la criatura con amor eterno, infinito e inmenso. Por la criatura. Me sentiré amado por este ser pequeñito, diminuto. Me sentiré amado. ¿Y cómo me sentiré amado por este ser pequeño, finito? Me sentiré amado con un amor eterno, infinito e inmenso. ¿Por qué? Porque no es porque nosotros, wow, qué bárbaros, qué grandes somos. Nosotros seguimos siendo miniaturas. Es porque es la misma voluntad de Dios la que lo hace nosotros. Y como la voluntad de Dios es inmensa, infinita y eterna, entonces así como es, se vuelve lo que la misma voluntad toca. O sea, lo diviniza y lo engrandece. Y luego se me hace interesante lo que sigue, ¿verdad? Porque al decirle esto el Señor a Luisa, entonces dice, Jesús, ¿qué dices? O sea, está tan sorprendida como los que nos pueden escuchar, se queda uno, y más si son, bueno, digo, si es por primera vez, Escuchan, o dice, a ver, ¿de qué se trata esto? O sea, uno se queda sorprendido, sí. Por eso hasta Luisa dice, Jesús, ¿qué dices? O sea, ¿qué cosas estás diciendo, Señor? Esto es algo inimaginable para la mente humana. ¿Qué dices? Jesús, ¿qué dices? Y bueno, pues sí, lo dice Él. Y lo dice Él porque Él es el que lo hace con tal de que lo dejemos hacer en nosotros, ¿verdad? Esa es la clave, dejarlo ser.
Y bueno, ahora dejarlo hacer, exactamente. Entonces, ah, digo, esto es que es una cosa, una maravilla todo esto, ¿verdad? Y bueno, esto, vamos a seguir con esto mismo, y esto está en el volumen, esta verdad en el volumen 11 y la verdad de la número 63. Volumen 11 y la verdad número 63. Dice Luisa: esta mañana mi siempre amable Jesús se ha hecho ver con una dulzura y afabilidad indescriptibles, como si me quisiera decir una cosa para él muy querida y para mí de gran sorpresa. Entonces, abrazándome y estrechándome a su corazón, me ha dicho: hija querida mía, todas las cosas que el alma hace en mi voluntad y junto conmigo, esto es oraciones, acciones, pasos, etcétera, adquieren mis mismas cualidades, la misma vida y el mismo valor. Mira todo lo que yo hice en la tierra: oraciones, sufrimientos, obras. Están todos en acto y estarán eternamente para bien de quien los quiera. Mi obrar difiere del obrar de las criaturas, pues conteniendo en mí la potencia creadora, hablo y creo. Y así como un día hablé y creé el sol, y este sol está siempre lleno de luz y calor, y da siempre luz y calor sin disminuir, sin disminuir jamás, como si estuviese en acto de recibir de mi creación continua. Tal fue mi obrar en la tierra, conteniendo en mí la potencia creadora, así como el sol está en continuo acto de dar, así las oraciones que hice, los pasos, las obras, la sangre derramada están en continuo acto de rezar, de obrar, de caminar, etcétera. Así que mis oraciones continúan, mis pasos están siempre en acto de correr hacia las almas, y así de todo lo demás. De otra manera, ¿qué gran diferencia habría entonces entre mi obrar y el de mis santos? Ahora, escucha, hija mía, una cosa muy bella y aún no comprendida por las criaturas. Todo lo que el alma hace junto conmigo y en mi voluntad, tal como son mis cosas, así quedan las suyas. Y debido a la conexión con mi voluntad y por el obrar junto conmigo, participa de mi misma potencia creadora. Bueno, volvemos a la diferencia que hay en un obrar humano y un obrar, en este caso, divino. El Señor nos está diciendo que si hacemos todo en su voluntad, entonces ya sea como oraciones, acciones, todo lo que hagamos, todo esto adquiere sus mismas cualidades. Dice, sus mismas cualidades, el mismo valor, porque todo se diviniza, todo se engrandece y todo eso hecho en la voluntad de Dios, pues entonces se vuelve digno de nuestro Dios, como Él se lo merece. O sea, Él nos ama con un amor infinito, pues hay que amarlo con ese amor infinito, que sería en este caso con su mismo amor, ¿verdad? Y en su misma voluntad. Que Él pues nos da una alegría infinita, pues hay que darle alegría infinita, pero todo esto se hace en su voluntad. Ahora, por eso la importancia de hacer oración, de siempre orar en la divina voluntad, de cambiar nuestro modo de orar. Ya no solo lo hago porque, bueno, porque voy a hacer mi rosario y ya. No, ahora sigue haciendo tu rosario, pero fúndete en la voluntad de Dios. Dale al Señor algo digno de Él. Y para que le des eso, algo digno de Él,
pues que sea su voluntad la que lo haga digno de Él. Pero ¿cómo lo va a hacer digno? Pues invitando tú a la divina voluntad de que lo venga a hacer en ti. Y es su misma voluntad de Él, su misma divinidad, la que va a estar obrando en tu humanidad. Y así ya se vuelve algo grande, que es de perfecto agrado para Él. El objetivo final vendría a ser vivir en la divina voluntad. Y la vida, en nuestra vida, en nuestro diario, no es solamente orar, aunque debemos hacer de nuestro día una oración, ¿no? Pero aparte de orar, trabajamos, aparte de orar, trabajamos, hacemos mandados, llevamos niños a la escuela, o sea, y tenemos enfermedades y nos duele aquí, nos duele allá. Me llamó mucho la atención la verdad que leyó, Padre, porque Jesús habla del sufrimiento. Dice las oraciones, los sufrimientos y los actos. Entonces, en el momento de orar, fundirnos en la divina voluntad, pero también en el momento del sufrir, cuando nos llega la ocasión de sufrir, porque como usted dijo anteriormente, nosotros le prestamos a Jesús nuestro cuerpo para que Él haga todo lo que estaría haciendo si Él tuviera un cuerpo, ¿no? Nosotros le prestamos nuestro cuerpo y en nosotros hay de todo. Hay alegrías, como ahorita dijo, hay alegrías, hay tristezas, hay sufrimientos. Y si nosotros nos acostumbramos, porque yo digo que es costumbre, Padre, nosotros rezamos a lo mejor la coronilla a las 3 de la tarde por costumbre, porque alguien nos dijo que era bueno y nosotros dijimos, bueno, lo vamos a hacer. Y es un acto que repetimos por costumbre y con amor y todo, pero es costumbre. Y si le cambiamos la intención a nuestras costumbres, si ahora todo lo hacemos fundidos en la divina voluntad, especialmente en el momento de la oración, ¿verdad? Para que nuestra oración adquiera esas alturas que Jesús nos está prometiendo. En sí es por la oración, porque yo tengo que hablar. Yo tengo la intención, pero yo hablo. Yo digo, Señor, me fundo en tu voluntad. Yo le diría, para celebrar esta Santa Misa. Para que por medio de esta Santa Misa, Señor, yo te pueda ofrecer algo digno de ti, que sea tu misma voluntad, sí, haciéndola en mí, pero a la vez yo también haciéndola en ti, sea tu voluntad obrando en mí y yo en tu santísima voluntad. Y por medio de esta celebración de esta Santa Misa, te reparo, Señor, por todas las santas misas que no haya yo celebrado dignamente o que nadie de mis hermanos, o todas esas misas que muchos de mis hermanos sacerdotes a través de la historia no celebraron dignamente. Por todas esas misas que se hayan celebrado con tibieza, que se hayan celebrado a la carrera, sin devoción, sin amor. Te reparo por todas esas misas y también por todas esas santas misas que no se celebraron, ya sea por nuestra pereza, ya sea por nuestra indignidad, o que no se celebraron. O que no se celebraron dignamente. Pues al ofrecerte esta Santa Misa en tu voluntad, Señor, yo te reparo por todas estas santas misas, por todas estas misas que se debieron de haber celebrado dignamente y en tu voluntad, y te la ofrezco como si todas se hubiesen celebrado y se hubieran celebrado dignamente. Bueno, entonces yo tengo ya una intención, ¿verdad? A lo mejor enredé un poco las cosas, ¿verdad? Porque estoy tratando más o menos de cómo yo diría, o sea, ofrecería esa misa, ¿no? Entonces es una oración esporádica. Y entonces, pero el asunto es que yo estoy poniendo mi intención para que esas mismas misas que yo celebré indignamente, ¿sí? ¿Verdad? O que las celebraron mis hermanos sacerdotes, ya sea porque las celebró uno a la carrera, las celebró uno sin devoción, sin amor, a lo mejor hasta en pecado mortal. Y por las que no se celebraron, porque por nuestra pereza, porque pudiéndolo hacer y no lo hicimos, simplemente, tú ponte a pensar cuántas misas no se celebraron en el tiempo de que estábamos encerrados, ¿no? Exacto. Entonces, y como muchas santas misas no se celebraron, no se le dio al Señor esa gloria. Y como no se celebraron en su voluntad, bueno, entonces pues no se le dio esa gloria perfecta que esperaba el Señor recibir de esas santas misas, ¿verdad? Entonces ahora yo tengo la intención de reparar todo eso y de ofrecerle esa Santa Misa al Señor como si todas esas santas misas se hubiesen celebrado, si se hubieran hecho todas
y se hubieran celebrado dignamente y en su voluntad. Entonces yo ya tengo la intención, ya invité a la divina voluntad a que lo venga a hacer en mí. Pues yo, ¿qué puedo hacer? Yo en mi pequeñez no puedo hacer nada, pero la voluntad de Dios sí lo puede todo. Entonces es la voluntad divina la que lo hace. Y entonces yo le estoy glorificando al Señor, dándole lo que no recibió y lo que Él hubiese querido recibir. Esa gloria, esa adoración, ese amor perfecto, infinito, eterno, y así. Y fíjese, padre, el ejemplo fue muy bueno y fue muy completo. Y yo creo que esa es la manera en que necesitamos aprender a orar. Ahorita estamos como quien dice, como los bebés, ¿verdad? Dando los primeros pasitos en la oración. La oración Estamos que en usted eso. hizo ya es como de un niño de 6 o 7 años. O sea, ya fue más allá. ¿Sabe por qué, padre? Ujú. Porque en las lecturas de hoy lo habló Jesús. Es fundirnos en su voluntad, pero también la oración se hace más universal y usted está incluyendo ahí ya nada más, no nada más la misa de hoy, la que usted va a celebrar el día de hoy, sino las misas que no se celebraron dignamente, las que usted ni ninguno de sus hermanos sacerdotes celebró dignamente. Entonces ya la oración se hace universal y esa es la intención de la oración, esa debería de ser la finalidad, no orar nada más por mí y por mis necesidades o por las necesidades de mi familia inmediata, ¿verdad? Que es generalmente lo que hacemos, sino incluir a todas las generaciones, hacer de nuestra oración algo que beneficie a todos, ¿no, Padre? Exactamente. Mira, pues que eso fue lo que vino a hacer Jesús. Ujú. Fue a reparar al Padre por todo lo que la humanidad no hizo. Y Él Exacto. lo vino a hacer por nosotros. Él lo hizo por sí mismo como hijo del Padre, pero a la vez lo hizo todo por nosotros, Ujú. ¿verdad? Todo por nosotros. Él solo reparó al Padre y por todo lo que no hicimos como humanidad en general. Y lo hizo por nosotros a nombre nuestro y le dio al Padre esa gloria como si todos lo hubiéramos hecho y lo hubiésemos hecho dignamente y en su voluntad, Ujú. ¿verdad? Entonces, o sea que el Señor ya Él solo reparó por todos y por cada uno y le dio al Padre todo ese amor, toda esa gloria, toda esa adoración que todos los demás no le dimos al Padre y que pues, como si todos lo hubiéramos hecho y lo hubiéramos hecho dignamente y en su voluntad. O sea, Jesús ya reparó por todos y dándole al Padre todo ese amor que todos debimos de haberle dado, toda esa gloria que todos debimos de haberle dado. Y así entonces, pero ahora es el Señor que nos está invitando a hacer como Él lo hizo, Ujú. hacer como Él lo hizo. Y para eso tenemos toda su vida ya disponible para nosotros, todos sus actos, todos sus sufrimientos, todas sus oraciones, como nos lo acaba de decir. Mira, un modo, por ejemplo, que empiezo yo a orar, ¿verdad? Bueno, ya tiene algún tiempecito que lo he estado tratando de hacer. Cuando recibo la comunión, en ese Ujú. momento de recibir la comunión, pienso en la última cena, porque él fue la primera misa que Jesús celebró. Sí. Entonces, en ese momento yo con mi mente, ¿verdad? Me traslado, digamos, al cenáculo. Y estoy pensando, bueno, que en sí se está actualizando todo ahí, ¿verdad? Pero entonces, y estoy pensando en la institución de la Eucaristía. Y cómo Jesús, pues, o sea, ya Jesús ya instituyó la Eucaristía, ya se quedó entre nosotros, pero hay momentos donde Jesús se recibe a sí mismo. Ajá. Jesús se recibió a sí mismo y después de recibirse a sí mismo se le dio la comunión a sus discípulos. Entonces, como Jesús se recibió a sí mismo y al recibirse él mismo, pues se recibió en su propia voluntad, ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces, él solo en esa comunión, porque al recibir la comunión, como se lo explica Luisa, y eso lo podemos ver más adelantito, como se lo explica Luisa, él recibió sí, pero recibió por todos a la vez, y al recibirse en la comunión, entonces él reparó también por todos aquellos que no lo iban a recibir o por todos aquellos que iban a recibirlo indignamente. Y entonces él se recibe y le da al Padre esa gloria como si todos lo hubiesen recibido dignamente y en su voluntad. Y reparando por los que no lo hicieron y también los que lo hicieron, digamos,
pues de un buen, digamos, de un modo bueno, pero no a la altura de su dignidad como Dios que es. Entonces, entonces cuando en ese momento que está Jesús comulga, se comulga así, pero a la vez como se comulga por cada uno y por todos, ¿verdad? Ajá. Bueno, eso ya después vamos a ampliar un poquito más de eso, porque yo lo que quiero dar es esta idea. Entonces, es que en ese momento que Jesús se toma a sí mismo, se toma a sí mismo, se tiene en sus manos y después se comulga a sí mismo. Y como Jesús tenía la intención de glorificar al Padre de un modo perfecto, infinito y eterno, y darle al Padre la gloria como si todos lo fueran a recibir a través de la historia y lo fueran a recibir dignamente y en su voluntad. Entonces Jesús se recibe así, para darle al Padre esa gloria que todos debieron de haberle dado, debimos de haberle dado. Entonces, y de ese modo, pues se reparaba todos los pecados digamos, de sacrilegios por recibirlo indignamente, o por recibirlo con frialdad, o recibirlo con tibieza, o recibirlo sin conocimiento, sin amor. Entonces Jesús repara todo, y le ofrece al Padre en esa comunión, solo en esa comunión, toda esa gloria que estábamos llamados a darle, a ofrecerle, todo ese amor, adoración que estábamos llamados a darle, a ofrecerle al recibirlo en comunión. Entonces, tomo a Jesús, ya lo tengo yo, estoy pensando que Jesús se recibió y con eso Él reparó al Padre, con eso glorificó al Padre por todos y le dio esa gloria y ese amor por todos. Entonces, al tener al Señor, hago una oración así. Señor Jesús, me sigo fundiendo en tu voluntad y en tu voluntad te recibo en comunión. Y te pido que al recibirte en comunión, tú mismo te recibas en mí. Y al recibirte tú en mí, juntos ofrezcamos al Padre la misma gloria que le diste. Cuando tomándote a ti mismo, te recibiste a ti mismo, por amor al Padre, por cumplir con su voluntad, por amor nuestro, por nuestra salvación y para regresarnos al reino de tu voluntad. Y ya comulgo, y es cuando ya después le doy a los demás la comunión. Entonces, estoy con esa intención, digo, ¿por qué Jesús dice así? Él nos está diciendo, tal fue mi obrar en la tierra, conteniendo en mí la potencia creadora, así como el sol está en continuo acto de dar, así las oraciones que hice, los pasos, las obras, la sangre derramada, están en continuo acto de rezar, de obrar, de caminar, etcétera. Así que mis oraciones continúan, mis pasos están siempre en acto de correr hacia las almas y así todo lo demás. Entonces, yo estoy tomando de lo de Jesús. Y como Jesús, ese acto de recibirse a sí mismo, está en acto. Ahora yo tomo ese mismo acto de Jesús en su voluntad. Y yo lo digo, lo recibo y te recibo en tu voluntad, te recibo, Señor. Es más, vente tú a recibirte en mí. Y al recibirte en mí, juntos ofrezcamos al Padre esa misma gloria que le diste cuando te recibiste en comunión. Me parece como que es un giro, ¿no? Lo que usted hace Algo en así. el momento de la comunión. Pues los giros son una extensión de la oración. Ya llegaremos a ellos. Vamos a llegar a los giros también. Vamos para allá. ¿Cómo vamos de tiempo, Padre? Tenemos como unos 7 minutos. 7 minutos, bueno, pues ya que estamos con eso de la comunión, porque ya yo recuerdo que en algún momento tocamos estas verdades, pero son verdades que, digamos, son tan enriquecedoras, como estamos hablando de la oración, es que esto que acabamos de hacer, yo estaba dando un ejemplo de oración, de cómo podemos fundirnos en la voluntad de Dios, cómo podemos hacer las cosas en la voluntad de Dios, como incluso hasta el hecho de poder recibir a Jesús en comunión. Sí, y usted dio el ejemplo del sacerdote, ¿no? Los laicos podemos hacer también lo nuestro, ¿no? Sí. En el momento de la comunión. Como te recibiste tú, Señor, o como te recibió nuestra Madre, cómo lo recibió la Virgen. O sea, en la misma voluntad divina, ¿verdad? Fundida en la divina voluntad. Y la Virgen que le daba una gloria inmensa, infinita y eterna a Dios en cada comunión que recibía también. Y con todos sus actos, ¿verdad? Porque la Virgen toda su vida fue hecha de divina voluntad. Así es. Entonces, estamos con eso, ya que vamos con esto de la comunión, mencionamos como un ejemplo de cómo podemos recibir a Jesús en su voluntad. Entonces, dice
Bueno, esto está en el volumen 11 y es la verdad 131. Le está hablando Luisa esta mañana después de... perdón, menciono también la fecha por si al caso, ¿verdad? Entonces la fecha es septiembre 8 de 1916, volumen 11, ¿verdad? 131. Dice Luisa, esta mañana después de la comunión sentí que mi amable Jesús, en modo especial, me absorbía toda en su querer y yo nadaba dentro de él. Pero ¿quién puede decir lo que yo sentía? Yo no tengo palabras para expresarme. Y Jesús me dijo, hija mía, por cuánto tiempo el alma está en mi voluntad, tanto de vida divina puede decir que hace en la tierra. Oh, cómo me agrada cuando veo que el alma entra en mi voluntad para hacer vida divina. ¿Cuándo es cuando entramos en la voluntad de Dios? Digamos, sabemos, no vivimos en la voluntad divina. No. Prueba de ellos es la pura concupiscencia. Sentimos todavía el peso de nuestra carne, ¿verdad? Nuestra inclinación a pecar. Ya cuando se vive en el reino de la divina voluntad, ya eso se acabó. Incluso hasta la misma tendencia a pecar. Entonces, bueno, como en el cielo, decimos en el Padre Nuestro, como en el cielo, en la tierra. Sí, en el cielo nadie tiene tendencia a pecar, ¿no? Ya. Entonces, por eso es el reino que estamos pidiendo. Ese es el examen que nos vamos a hacer, ¿verdad? Ajá, entonces, bueno, tanto de vida divina puede decir que hace en la tierra. Oh, cómo me agrada cuando veo que el alma entra en mi voluntad para ser vida divina. Mucho me agrada ver a las almas que repiten en mi voluntad lo que hacía mi humanidad en ella. Yo hice la comunión, ahí está el ejemplo. Yo hice la comunión, me recibí a mí mismo en la voluntad del Padre. Y con esto no solo reparaba todo, sino que encontraba en la divina voluntad la inmensidad, la omnividencia de todo y de todos. Por eso yo abrazaba a todos, me daba en comunión a todos, y viendo que muchos no habrían tomado parte en el sacramento y al Padre ofendido porque no querían recibir la vida, yo daba al Padre la satisfacción, la gloria, como si todos hubieran recibido la comunión, dando al Padre por cada uno la satisfacción y la gloria de una vida divina. O sea, el Señor sabía, su omnividencia lo veía lo que sucedería en el futuro. ¿Cuántos no iban a recibir al Señor? ¿Cuántos lo iban a recibir indignamente? ¿Cuántos lo iban a recibir con frialdad o tibieza? ¿Lo iban a recibir por rutina? ¿Lo iban a recibir sin amor? ¿Cuántos lo iban a recibir incluso hasta en pecado mortal? O iban incluso hasta cometer cosas horribles como hasta robarse las hostias consagradas, ¿verdad? Para profanarlas y así. Entonces el Señor veía todo. Entonces, como muchos no lo iban a recibir o lo iban a recibir indignamente, y en lugar de darle gloria, lo iban a ofender, lo iban a profanar, ¿qué hace el Señor? Dice, Él se recibió por todos, ¿verdad? O sea, al recibirse a sí mismo, se recibió por todos. Y como muchos no iban a darle esa gloria a Dios Padre, no le iban a dar ese amor, esa adoración, Él la dio por todos y por cada uno, como si todos lo hubieran hecho. En ese momento, con esa comunión, reparó. Reparó por todas las comuniones indignas, ¿verdad? Y todas las comuniones mal hechas. Entonces, por eso, y el Padre ofendido porque no querían recibir la vida, yo daba al Padre la satisfacción, la gloria, como si todos hubieran recibido la comunión, dando al Padre por cada uno la satisfacción y la gloria de una vida divina. Ahora, eso lo hizo Jesús, pero a Jesús, ¿qué es lo que quiere? Quiere que lo hagamos nosotros también. Lo mismo que Él hizo, que lo hagamos nosotros. O sea, que repitamos su vida. Y en este caso, que repitamos su vida en el modo de recibirlo en comunión. En el modo que Él oraba, en el modo que Él obraba, y en este caso, en el modo
que él se recibió en comunión. Y ahora invita a Luisa, nos está invitando a nosotros a hacer lo mismo. También le dice entonces el Señor, tú recibe la comunión en mi voluntad, repite lo que hice yo, y así no solo repararás todo, sino que me darás a mí mismo a todos como yo quería darme a todos, y me darás la gloria como si todos hubieran recibido la comunión. Mi corazón se siente enternecido cuando ve que la criatura, no pudiendo darme nada de ella que sea digno de mí, toma mis cosas, o sea, toma mi voluntad, toma mis cosas, las hace suyas, imita como las hice yo, y para agradarme me las da. Y yo en mi complacencia le voy repitiendo, bravo hija mía, has hecho precisamente lo que hacía yo. Qué hermoso. Pues padre, el programa estuvo muy, pero muy, muy bueno, pero pues ya se terminó. Nos quedamos con dos consejos: imitar a Jesús especialmente en su forma de orar y en esta comunión, la forma en que Él se comulgó a sí mismo, para modificar un poquito nuestra forma de orar y nuestra forma de comulgar. Es que el asunto de esto, sí, es eso, que amamos al Señor, ¿ok? Ya lo amamos, pero ahora hay que amarlo con su amor. Hay que amarlo con su amor. Le oramos al Señor. Ah, sí, pues hay que orar, pero ahora en su divina voluntad. Invitando a su voluntad a que haga todo en nosotros, todos nuestros actos, todas nuestras oraciones, para así darle algo digno de Él. Digno de Él. Y para esto es siempre importante la oración. ¿Por qué? Porque es en la oración que decimos, ven divina voluntad, hacerlo en mí. Pues, y es que la oración la oración es la manera en que tenemos para nosotros comunicarnos con Dios, ¿no? Entonces, pues hay que elevar nuestro nivel de oración, hay que elevarnos, hay que tratar de darle la gloria que Él merece, porque si lo amamos es porque sabemos que Él es grande, ya sabemos de su grandeza, ya sabemos que es nuestro creador y queremos agradarle y estamos siempre buscando la manera de agradarle. Es por eso que buscamos esos momentos durante el día para unirnos a Dios en oración. Pues ahora hagámoslo a modo divino, ¿no? Al modo Fundidos divino. en la divina voluntad. Y bueno, ya para el siguiente programa, ahora sí ya yo creo que tenemos que hacer esto, que vamos a terminar lo que el Señor habla acerca de la comunión, ya que pusimos ese ejemplo también, ¿verdad? Hay que terminarlo. Sí. Pero también hablar del acto preventivo y el acto actual. Cómo desde la mañana ya nosotros podemos fijar todo, o sea, con nuestra intención, todo nuestro día, poner en esa nuestra intención en el día, hacer todo en la voluntad de Dios. Y cómo también podemos, en el momento que vamos a hacer algo, pues invitar a la divina voluntad a que lo haga en nosotros. Entonces vamos a ir a lo más concreto, vamos a hacer oración y todo eso se oye muy bonito, pero a ver, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces pues vamos ahora a ver no también se pierdan la semana que entra porque ahora sí vamos a explicar el cómo. El cómo. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Los esperamos el próximo viernes. Va a estar Betty con nosotros la semana que entra, primeramente Dios. Y pues Padre, nos despedimos con una oración, con la bendición. La oración ya la hicimos, ¿verdad? La bendición. Pues bien, Señor, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchísimas gracias.